¿Qué tal? Terminé de grabar todo el curso de Moti y voy a aprovechar para grabar algunos tutos. Así que bueno, a nadie le importa, quizás vamos a aprender a hacer unos cueros. Y se me ocurrió esto de texturizar sillas y muebles clásicos. Yo soy medio fanático de eso, tengo mi propia mini colección real, así que ¿por qué no tenerla en 3D? Ahí vamos. LS1 Le Corbusier. Vamos a aprender a hacer un buen cuero para esto, que siempre viene bien. Y un cuero aparte que podemos usar con diferentes caps, o sea, el mismo shader con diferentes diffuse, así nos sirve para varias opciones. Arrancamos. Arrancamos. Primero que voy a hacer, voy a crear un multimap. Voy a agrandar un poquito esto, así vemos mejor. Mapas, un corona multimap, porque esto es fundamental para tener diferentes tipos de diffuse en el mismo base color y poder cambiarlo con dos clics. Así que vamos a hacer este sillón en tres versiones. Una, voy a traer unos mapas acá, uno un cuero medio negro, otro un cuero más clásico así, y otro un poco más vintage, que es este que traje acá. Color 1, color 2, color 3. Voy a entrar al multimap y le voy a decir que son 3, ¿no? Porque puse 3 nada más. Y se lo voy a poner en el diffuse. Ahora voy a aplicarle este material a esto. Y vamos a ver, para estar bien claro qué estoy haciendo. No queda mal esto naranja, ¿eh? Pero bueno. Me parece que esto de acá, claro, tiene... Vamos a ponerle un material gris, porque si no me voy a confundir. Ahí va. Ahora, miren cómo funciona esto, está muy bien. O sea, acá tengo ítem, tengo frecuencia 1, 1, 1, voy a cambiar a 0, 0, 0. Ahí está eligiendo random, pero voy a poner acá frecuencia 1 en el negro. Ahí tenemos el sillón con el cuero negro. Pongo frecuencia 1 en el 2, sillón con el cuero marrón. Y frecuencia 1 en el 3, ya saben qué va a pasar, este cuero amarillo que está espectacular. Me gustaría tener uno así, pero no tengo. Así que vamos con el negro. Todo lo demás, en realidad, bueno, van a ver que no hace falta para lo que vamos a hacer ahora, el ROF, el displacement, todas esas cosas. El displacement, el bump, no le hace falta que tenga esto con el color, con el base, y después todo lo demás puede ir lo que sea. Así que voy a empezar primero por meterle esto sin reflejo 0. Así lo vemos mejor. Ahí va. Es difícil trabajar con un monitor, ya lo digo 1000 veces, pero es difícil. Estoy muy acostumbrado a trabajar con dos. ¿Qué le falta a esto? Empecemos con unos buenos reflejos. Cualquier mapa de reflejos, ya saben, blancos y negros. Si dice que es de cuero, mejor. Y si no, le tiran cualquier. Igual este mueble y estos materiales se lo van a poder bajar. Que damos inauguración al todo por 2 pesos de mod. En el link de abajo se van a dar cuenta que es el todo por 2 pesos de mod. Van a estar todos los clásicos y unas cositas más. Si le tiro esto en el ROF, te parece un cuero de esos raros. Así que lo que está pasando acá, que en el ROF el corona dio vuelta a todo, así que algunos mapas hay que invertirlos. Vamos a poner output invert, pero esto ya sé que me va a pasar, me lo tira muy a blanco y no tengo info para volver atrás. Así que me parece que lo mejor, en vez de invertirlo de acá, le voy a tocar un poco las curvas para hacerlo un poquito más blanco. Activo el Bezier Corner en las dos. Y ahí va tomando un poco mejor este cuero. Voy a acercarme un poco más porque me gusta ver de cerca. No tan de cerca porque si no después parece muy de cerca y después en la escena de un render queda mal. Pero acá me doy cuenta ya que tiene unas marcas lindas del gastado. Este mapa parece que está espectacular. Quedó muy bien de una y ya queda bien. Acá también, como siempre digo, lo fácil que es hacer. A veces no es tan necesario hacer 700 canales y cosas, es lo mismo. Por supuesto se llega a buenos resultados también, no digo que no, pero a veces con 3, 4 mapas estamos. En este lo principal de esto es que aprendan esto, que es muy útil tanto puede ser para esto, lo pueden usar para
personas, para plantas, para lo que sea, que le cambian con 2 clics el color. Puede ser, pasan de invierno a otoño, verano, lo que sea, o de, bueno, mapas para mesas, para lo que sea. Está bueno después cuando lo tienen listo, guardan el material hecho, cueros, lo tenemos así en el estudio y bueno, lo usan y se lo pueden aplicar y cambiar en la escena muy rápido. Entonces tengo esto que ya me gusta. Ahora a esto le haría falta un bump y yo quizás le haría un poquito. Voy a activar vamos a activarle a esto un sheen layer. Vamos a poner el 1, que es esto de los cueros, para darle un poquito más de profundidad acá. Pero esto, bueno, ahora está en blanco. Lo que voy a hacer va a ser hacerlo en negro. Me gusta más. Quizás está un poco demasiado intenso. Vamos a ponerlo en punto 5. Esto para que tenga más volumen solo y no tener que andar en la postproducción, que salga mejor de una. En el base rough, a mí ya me gusta así este cuero. Voy a poner un mapa. Nos va a hacer falta 2 bump, me parece. Vamos a buscar un bump, a ver. Un normal y a ver si tengo un bump típico de cuero para mezclarlo. A ver. Acá, dice leather bump, así que seguramente es de cuero. Voy a tirar esto rápidamente a un corona normal. Este va en el normal. Bueno, no me lo enganchó. Y acá en el base bump. Ven que queda todo mal. Se acuerdan que tienen que tocar Add Gamma Input y ahí va perfecto. Acá voy a hacer un poquito más de zoom para entender mejor. A ver si este bump está haciendo las cosas bien. Y voy a agrandar esto más. No seamos miserables. Bien, el normal está un poco demasiado viejo, ¿no? Pero acá quizás esto no me gusta mucho. Que se corte tan ahí, esto de acá. Así que lo que voy a hacer es bajarle acá la intensidad, la intensidad un poquito a esto, así me lo lava un poco más acá. Y voy a cambiarle al mapa vamos a ponerle un poco. No, me fui. Vamos a poner un blur de 2, así lo hago más suave todavía. Bien. Y el bump es demasiado bump. Vamos a ponerle un punto 8. Bien, ahí se ve mucho mejor. Con una región. Y voy a mezclarle con esto. Mezclar no, en realidad estoy usando estos dos mapas, no estoy usando ningún mapa de mix. Bueno, este es el típico de cuero, pero está reventado. Lo primero que voy a hacer, ya tiene un UDLB map el mapa y le queda el sillón y le queda bien. Así que voy a cambiar el tiling, así lo dejo bien fuerte, así me doy cuenta bien cuando está correcto. Un pedacito, yo creo que ese es el tamaño correcto. Y ahora le voy a bajar esto muchísimo, la intensidad a punto 2, no, a punto 1. Buenísimo, este sería como la base del cuero y el otro bump como un poco la historia del cuero, lo gastado. Y ahora quiero ver rápidamente cómo quedan los demás, supongo que va a quedar muy bien. Región. Flameante. Vuelvo al negro, porque es el más difícil el negro de hacer, ¿no? Es el que, o sea, los reflejos se ven mejor acá y es muy difícil llegar a un buen color acá. Yo creo que ahí está muy bien. Usé nada más 4 mapas. Espectacular. Y el cuero acá, yo ya lo cierro. Si fuera por mí, podría estar poniéndole un poquito más de sheen, unos mix, uno esto, el otro. Bueno, pero lo voy a dejar también para otros clásicos. No poner todo ahora. Así con esto es suficiente. Y acá se imaginan que pueden, no sé, si quieren poner otro cuero, por supuesto, para modificar esto, traen un mapa de cuero, el que sea, un mapa de color, y le agregan acá otro, 4, ponemos en 4, y vamos a poner frecuencia acá 0, y me hizo este verde. Buenísimo. Yo
espectacular este verde. Pero vamos a seguir con el negro. 0 acá. 1 acá. Y ahora vamos a hacerle el metal. El metal voy a borrar esto de acá. Me voy a pasar a la 0.2. Así cuando baja la escena está prolija, bien prolija. Todo ordenado como debe ser. Vamos a arrancar con el physical y lo fácil. Lo fácil, arranquemos como con un metal. No le vamos a dar la vuelta al mundo con un metal. Voy a ponerle este material que acabo de hacer al metal este. Así lo empezamos a ver. Ahí va. Y me acerco un poquito para ver de qué trata. Bueno, está ahora. Esto no tiene que ver con el acero. Le bajo el roughness a 0. Y ahí tenemos un metal muy nuevo. Pero este es un clásico y los clásicos se gastan. Así que primero voy a empezar con un punto 15 de base. Que me parece que es lo mejor para que tenga esto acá. Quizás un poquito de anisotropía. Esto lo que le hace es estirar un poco esos reflejos, que no queden tan redonditos. Ahí, bueno, acá no me ayuda, pero ven cómo cambia el reflejo, ¿no? Se empieza a estirar. Para que no quede tan perfecto. Queda mejor, le da este borde ahí. A ver si se ve. Este borde acá lo hace mucho más real. Y a mí me gusta trabajar con números muy bajitos. Miren el cuero cómo está con un zoom. Imagínense este mueblecito en su escena. Voy a hacer clic para atrás. Y voy a seguir trabajando. A ver a esta distancia si está bien. Acá y acá también lo voy a hacer simple. Esto lo que quiero es darle como un poquito que no esté tan nuevo. Y para eso lo único que necesito es una máscara. ¿Qué máscaras tengo? Hay un millón. Cualquiera. Voy a poner acá a ver. Alguna máscara que me diga metal. Acá estoy en telas, claro. No voy a llegar nunca. Voy a carpeta máscaras. Y este que dice gloss. Gloss casi siempre me funciona bien. Vamos a ver si lo tiro acá. Bien, lo hice un poco más viejo. Vieron que mal se está repitiendo acá. Antes de cambiar esto y de enseñar esto, que ya lo enseñé en otros tutoriales, pero voy a bajarle la incidencia a este mapa. A ver. Desde acá al 50. Estoy haciendo zoom en la imagen, no me va a ayudar nada. Ahí va, me parece que ahí va. A ver, lo quiero ver en escena esto. Está muy grande el mapa esto. Voy a hacerle un poquito más de tiling. Ahí va, ahí lo veo mejor, por lo menos acá. Se ve que está en la escala correcta, acá también se empieza a ver mejor. Tiene como estos efectos desgastados. Igual yo lo voy a achicar un poquito más. Lo puedo achicar de acá, también puedo hacer un UW map. Ah, que ya lo tiene. Y quizás ese es el problema. 200. Ahí tenía el problema. Vamos a hacer un 10. Ahí lo veo mejor, perfecto. Así no tenemos que andar cambiando el tiling y queda base. Lo que me parece también hay que bajarle más la incidencia porque está demasiado fuerte. Y ahí me gusta un poco más. Lo que sí, todavía sigo teniendo eso. Voy a subirle la incidencia a 100 para ver cómo corregimos eso. Ve que tiene esta línea acá de que el mapa se repite mal. Lo ven acá. Y para esto una solución muy fácil es usar un Corona Triplanar, que no lo tengo acá guardado. Corona Triplanar en X. En X por supuesto porque, o sea, lo usan todos los mapas, ¿no? Y se lo voy a aplicar en el Base Rough y van a ver cómo esto desaparece. Tendría que desaparecer, vamos a ver si funciona. Sí, señor. Se va todo. Lo que hace esto es unir mejor sacarte esa falla en los materiales. Igualmente está muy grande el mapa. Un blending le voy a hacer de .2.
Sigue estando muy grande el mapa porque tiene la incidencia 100. Así que se lo voy a bajar a 50. No, bueno, no el tamaño, sino que está tomando demasiada participación para mi gusto en este metal. Y quizás ahora le podríamos hacer un mix con otra máscara para todavía que tenga algunos sectores más gastados. Necesito una máscara que tenga todavía más blancos y negros. Esta me puede andar bien. Una manchada, que no sé, es cualquier máscara. La verdad esto puede ser para una madera, para una pared, lo que sea que tengan por ahí. Lo tiran y acá voy a hacer un Corona Mix. Le voy a poner al top esto y primero se lo voy a aplicar para ver cómo queda solo. Esto lo tengo que poner en Mix. Y este sí, este tiene, se dan cuenta que tiene más blancos y negros y queda todavía como más gastado, un montón también, demasiado. También se nota la línea acá, lo voy a hacer rápido, ya lo vimos. Voy a poner un Corona Triplanar. Corona, no lo tengo ahí. En X y al top. Así le desaparezco perfecto, ahora queda bien. Y esto sí, le genera como un efecto demasiado, como más gastado aún. Así que le voy a poner el base acá. Y lo voy a mezclar cuanto un punto 2. Me gustaba más como que tenga más participación lo de abajo. O bueno, para. Tiene que estar más gastado esto. Ahí va. Ahí va. Ahí tenemos un acero que fue usado. Fue usado por los años. Con los años. Y ahí va. A ver. Nada más para hacerle a este metal. Ningún bump ni cosa rara. Ahí me gusta esto. Acá también abajo queda muy bien. Un acero rápido, simple y vendedor. Y miren el cuero que bien que está. Impresionante. Ya quieren usar este LC3 en sus escenas. A ver, que no se me tilde ahora. Ahí va. A ver enterito esto. Bueno, y acá abajo le voy a poner un material negro de goma común y está. Hermoso. Entonces, resumiendo, aprendimos a hacer un metal muy rápido con 2-3 máscaras, un metal medio viejo que no brille tanto. A mí me parece que está bien. Después en otros clásicos voy a oxidarlo, hacerle más cosas. El cuero con un multimap muy útil. Tienen cueros de todos los colores, de todos los tipos. Cambian de acá. Frecuencia 0 a 1. Tienen este 0, 1. Tienen este está hermoso. 0, 1. Y tienen este verde que no sé ni si existe. Yo tengo uno verde acá atrás, pero es un verde más clarito. Lo voy a dejar guardado en el negro. Ahí está. Y ya mismo voy a ir subiendo esto al todo por 2 pesos de mod, que está el link abajo en la descripción